Amigos de todo el país, ¿cómo están todos? En el aire y en su televisor hablan los líderes. Una audición con entrevistas y comentarios de actualidad. Gracias por el favor de su atención, por estar ahí siempre con Hablan los Líderes. Vamos a los comerciales para retornar con la doctora Doris Ramírez, médico establecido en la República Dominicana a cargo de la empresa Pie Salud, porque vamos a hablar de los pies, del cuidado de los pies. Volvemos. Pues estamos de vuelta, amigos, con la doctora Doris Ramírez. Bienvenida a nuestro programa, doctora. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer tenerla aquí. Bueno, normalmente el pie, los pies, la gente lo descuida mucho. Son una estructura sólida por su naturaleza, soporte del cuerpo, y la gente no tiene una cultura de cuidado al pie. Si se da cuenta que tiene alguna lesión en un pie, algún problema en el pie, cuando de pronto se derriba. Entonces se da cuenta de la importancia del pie. Háblenos de la empresa que dirige, cómo llegan a República Dominicana, porque yo sé que están en otros países, qué hacen y qué importancia la podología, el cuidado de los pies. Sí es cierto que los individuos, el último parte de nuestro cuerpo que le damos cuidados a los pies, y son ellos los motores que nos hacen ser independientes, caminar, bailar, correr. Entonces ya cuando el proceso avanza es cuando acudimos a él, y entonces es cuando se generan otra serie de enfermedades que afectan la columna, el cuello y nos incapacitan. Bueno, Pie Salud es una franquicia colombiana, tiene dos centros en Colombia. Yo soy venezolana, vine aquí buscando una oportunidad de formar una empresa. Me encuentro con que no hay una cultura de lo que es el cuidado de los pies, no hay un centro donde tú puedas acudir, que haya las tres partes de atender una patología de alguna parte de tu cuerpo, y en este caso son los pies, que tienes la parte preventiva, la parte de diagnóstico y curación, y lo que es la parte física y rehabilitación. Entonces en el centro iniciamos con el pedicure médico, que sería toda una evaluación dada por quiropedistas, que tienen un entrenamiento y saben de pie. Después viene toda la parte médica con médicos dominicanos que atienden todo lo que son hongos en las uñas, verrugas plantares, micosis a nivel de piel. Y finalmente tenemos la parte de fisioterapia y rehabilitación, que sería todo lo que es pie plano, pie cabo, fascitis plantar, dolor del hueso calcáneo, el juanete, y la colocación de las plantillas. Porque hemos encontrado también aquí que no hay una plantilla individual, sino que está generalizada. Entonces tú vas al mercado, compras una plantilla que es para todo el mundo, y esa no es la que realmente nos sirve a nuestro pie. Entonces debe ser evaluado para saber cuándo colocarla y qué tipo de plantilla necesita la persona para mejorar su condición. Y es más de lo que uno se supone, sino la deficiencia que tiene el ser humano. O sea, no solamente eso de pies con juanete, de pies cobo, de pies planos, de pies esos que son así, sino también uno a veces más corto que otros, que nacen así y no saben que son así. Claro, y eso entonces afecta lo que es la cadera. Afecta la cadera, el movimiento del cuerpo, y no tienen la gente conciencia de que lo primero es una evaluación, ¿verdad? Exacto. De manera que no está mal que cualquiera persona vaya y empiece por hacerse una evaluación. Y eso
y de lo que se pierde la gente, doctora, porque a veces los hombres le dejamos el monopolio de eso a las mujeres, que disfruten del deleite de que tener un masaje de pie, una evaluación de pie, un trato de pies. Exacto. Lo vemos como un asunto femenino. Pero no es así. Pero ¿por qué ese placer que siente la persona cuando le están? Bueno, usted me dice ese, pero yo le voy a hacer el comentario que el 58% de nuestros clientes son caballeros Ajá. que acuden a Pie Salud, personas entre los 40 y los 60 años de edad, que por molestias que han tenido durante toda su vida, pero que no tienen dónde verse, dónde tratarse, porque no quieren ir al salón, porque no hay un sitio para atención de los pies de los hombres, pues este es el nicho de ellos y allí encontraron dónde verse, dónde evaluarse y dónde encontrar ciertas patologías y afecciones de los pies. Muchos otros tantos no tienen ninguna patología, pero sí disfrutan pues de lo que es el cuidado del pie, del corte profesional de las uñas, de la debridación del callo y ese quiromasaje al final. Eso tiene una duración de 1 hora y realmente es 1 hora placentera, de mucho relax, de mucha tranquilidad y con un personal que realmente te explica y te hace profesionalmente el trabajo. He oído que la pisada, el estilo de caminar de la persona tiene una relación con su personalidad. Hay gente que camina como un militar, taconeando. Hay otros que caminan de manera rítmica, con pasos en puntas, y hay otros que caminan lento. Todo eso tiene que ver con la personalidad de la persona, retrata a una persona. Sí, si bien es cierto, muchas de las características que tenemos el individuo, pues está en su forma de hablar, en su forma de expresarse, en su forma de sentarse, de caminar. Pero muchas de las razones por las cuales un individuo no camina bien es porque tiene alguna deficiencia a nivel de sus pies, pero que se acostumbró a ello, que cuando estuvo en su infancia el pediatra no detectó una patología, después se hizo adulto, pero como no le hace daño para salir a trabajar, para salir a hacer su vida normal, entonces se va descuidando hasta que al transcurrir de los años, llegas a los 50, a los 60 años, entonces tienes una columna desviada, un problema de cadera, ahí encuentras que tienes un pie más alto que otro, resulta que tienes un tendón que está más corto que otro y hace que tu pie entonces haga que camines un poco más en puntilla, pero que al final de los años, pues, o al transcurrir de los años, empiezas a sentir que hay una molestia. Y entonces ya ahí es un proceso que a veces es tardío para recuperarlo, porque ya tenemos todas esas estructuras muy sólidas, muy rígidas, y entonces el proceso es más lento para recuperarse. Aquí en República Dominicana llamamos cicote a una especie de fetidez que tienen algunas personas que en los pies, o sea, mal olor. Pero eso alguna persona la tiene, no importa la higiene que se tenga, y otros nunca lo tienen, no importa lo descuidado que sean. ¿A qué se debe eso del cicote? ¿Cómo se quita? ¿Cómo se trata eso, doctora? Eso es un problema ya de lo que se refiere a la glándula sudoríparas y las glándulas que están en los pies. Entonces, al haber una obstrucción de esas glándulas, al haber una alteración de ellas, también eso se debe por el tipo de alimentación que tengamos, los hábitos de tomar líquido. Entonces, esa segregación pues, de toxinas son las que generan el mal olor en los pies. Por supuesto, todos los individuos tenemos cierto olor en los pies característicos por el sudor, por el tipo de calzado, pero cuando ya rebasa el punto medio, entonces ya se considera que puede ser una enfermedad y entonces, bueno, hay que evaluarlo, tratarlo y darle ciertas recomendaciones, indicaciones, hasta tratamientos para lograr disminuir ese olor, porque es una patología que no es curable, pues simplemente es una alteración de lo que es la salida de su sudor, de sus glándulas sebáceas. Entonces se busca la manera de darle las recomendaciones para ayudarlo a mejorar esa condición. Doctora, se nota a veces que la gente dice, esa persona, esos niños remilgosos, se contagian mucho, con mucha frecuencia,
esos muchachos que son sobrecuidados. Sin embargo, los pobres viven dentro de la inmundicia, digamos, descalzo. Tiene que ver esto, y entonces hay gente que cree que andar descalzo fortalece el sistema inmunológico, que andar descalzo es provechoso. ¿Es cierto eso o eso es leyenda de camino? Bueno, andar descalzo y ampliar nuestro sistema inmunológico, madurarlo, pues nos va a permitir hacer más frente a enfermedades porque el sistema inmunológico pues está más preparado para atacar o defenderse de cualquier germen. Pero no es tan cierto que el hecho de que andemos a pie y que andemos en la calle y que no nos cuidemos, no vaya a ser que no nos vayamos a enfermar. Resulta que cuando nos enfermamos la enfermedad es dos veces o 3 veces peor para erradicar porque ya ese cuerpo está desgastado, no está bien limpio, no tiene sus capas de la piel protegidas, están abiertas y es la fuente de poder penetrar y poder infectar cualquier parte de nuestro pie y bueno, avanzar cualquier enfermedad. Por supuesto que una persona que nunca haya estado descalzo, que tiene extremado cuidado, que se lava extremadamente los pies, que mantiene una higiene exagerada, pues por supuesto que su sistema inmunológico a lo mejor está un poco débil. Y cualquier agente que llegue allí y nos visite y haya cualquier herida, cualquier ranura en nuestros pies, pues tiene también la forma de entrar, de penetrar, pero con mucha más facilidad porque no va a haber una barrera desde el punto de vista inmunológico que lo detenga. Entonces entra y se enferma. Entonces por eso decían a veces, no, que esos niños que están muy cuidados se enferman más. Sí es cierto, se enferman más porque están más cuidados, están como más encapsulados y entonces no permiten que ese sistema inmunológico madure y permita que podamos tener una defensa contra ciertos agentes. ¿Y por qué la gente que padece diabetes necesita un cuidado especial de los pies? ¿Es cierto? ¿Por qué esto, doctora? Bueno, el paciente diabético debe acudir siempre porque tiene una condición que lo predetermina, predispone a enfermarse. El 15 al 20% de la población dominicana, según el IAN, son diabéticos. Y en mi centro realmente tenemos 1 o el 2% de nuestros pacientes son los diabéticos, son los que acuden. El paciente diabético como que se niega, a pesar de que sabe que va a tener una complicación muy difícil de tratar, que es lo que es el pie diabético con la amputación del pie o del miembro, que implica pues todo un proceso, pero que ese proceso se da porque el paciente no se cuida, porque no maneja bien su dieta, porque no maneja bien sus niveles de insulina, porque no maneja su tratamiento y finalmente porque no se ocupa de cuidar sus pies. Precisamente Pie Salud da esa oportunidad para que ese paciente diabético vaya por lo menos 3 o 4 veces cada 3 o 4 semanas a evaluarse sus pies, a ver si no hay ningún foco de infección, ningún punto rojo, porque el problema del paciente diabético es que pierde sensibilidad y disminución del riego sanguíneo de sus miembros inferiores, las extremidades. Entonces, al no sentir y al no tener un buen riego, con cualquier cosa que se golpee, puede iniciar un proceso de infección, de no cicatrización, y de allí progresivamente se instala un proceso infeccioso que te neutraliza o te lesiona pues todos los tejidos y al final pues se vuelve una septicemia y entonces hay que amputar el pie. Entonces Pie Salud justamente es un centro ideal para la prevención de la complicación más temida de un diabético, que es la amputación de su miembro. Porque cuando ya está infectado, Pie Salud no interviene allí. Ya el paciente debe ir a un centro de mayor jerarquía para utilización de antibióticos endovenosos, ya con su valoración multidisciplinaria de endocrinólogo, cirujano, para evaluar todos los factores que lo llevan a esa disminución de la salud de sus pies. Doctora, ¿y cuáles son las dolencias más comunes que usted encuentra aquí en la República Dominicana
por la que la gente más frecuente acude a Pie Salud? Bueno, la primera patología que tenemos es la micosis unguial. La micosis, Unguial, el hongo. hongos en las uñas. Hongos en las uñas. Es impresionante el número de individuos que en esta ciudad tienen hongos en las uñas. Y no en una, en las 10, en 4, en 5. Entonces, eso es una enfermedad que la autotrata el paciente por muchísimos años. Tengo pacientes que tienen 10 años tratándose las uñas con hongo y no tienen un resultado. Entonces, ¿qué pasa? Que cambiamos de medicamento en medicamento, que vamos a la farmacia, que el vecino nos dice, a mí me mandaron esto, a mí me fue bien, a ti no te fue bien. Y entonces vamos creando resistencia contra los tratamientos tópicos para el tratamiento de los hongos. Nosotros estamos ofertando el láser después de hacer un estudio, después de una consulta médica, de hacer el KOH cultivo para determinar qué tipo de hongo es el que tiene y verificar por laboratorio que sí hay un hongo en la uña. Entonces aplicamos láser acompañado de otros tratamientos tópicos para ayudar a ese paciente a que mejore esa condición, ¿verdad? Después tenemos lo que son las uñas encarnadas. También es una patología, la segunda patología que que atendemos allí, donde las uñas se encarnan no solo en el primer dedo del pie, en el hallux, sino también en los segundos y terceros. Se van creciendo las uñas hacia abajo y van produciendo dolor, inflamación. Y justo eso se puede prevenir cuando vamos y nos hacemos un pedicure médico, porque podemos limpiar, cortar profesionalmente las uñas y atender eso. Cuando no lo hacemos, entonces, bueno, utilizamos un calzado cerrado, apiñamiento de dedos, medias de nylon, sobre todo en el personal que trabaja en oficinas, en empresas donde utilizan botas gruesas, y de tanto ese pie estar guardado allí, con el sudor, con la oscuridad que tiene el pie, pues crea todas las condiciones para que las uñas se encarnen y se forme adicionalmente lo que es el hongo en las uñas. Muy bien, ustedes tienen solución para eso. Y el asunto de las verrugas, sobre todo el ojo de pecado que abunda mucho aquí. La verruga plantar, sí es una patología que es más frecuente en el adolescente, la juventud, porque los muchachos salen a la piscina, van al gimnasio, andan descalzos, se laceran lo que es la planta del pie y hace pues que tengamos la vía de entrada para ese virus que entra, que es el virus del papiloma. Y posteriormente que entra, pues hace una lesión a nivel de la planta del pie en forma de cono hacia adentro que busca la sangre, se profundiza, toca los nervios y allí es donde produce el dolor. Cuando ya tiene esa tocada de nervios, cuando el paciente acude al médico, porque ya no puede caminar, porque le molesta la pisada cuando afinca el pie. Entonces, bueno, para eso tenemos dos tipos de terapia, que sería la exéresis de la lesión, y luego aplicamos lo que es la crioterapia, que es nitrógeno en frío, 2 o 3 sesiones para neutralizar y matar ese virus que está allí. Abunda mucho lo que se llama la tendonitis. Tendonitis, fascitis plantar. Ajá. ¿Cómo evitar? ¿Qué es la tendonitis? Y cómo evitar o reducir la incidencia de ese riesgo. Bueno, esa patología realmente disminuye cuando disminuyamos nuestros malos hábitos en el uso de los calzados y en los malos usos, en las malas actividades que a veces abusamos de los pies. Cuando entendemos eso, entonces nos reeducamos y el pie entonces se reeduca, se desinflama y podemos gozar de una salud de los pies. Sin embargo, pues allá tenemos a la doctora Aracelis Almanzar, que es médico y es fisioterapeuta. Ella hace su evaluación, hacemos el podograma, revisamos bien ese pie y se le da terapia. Al recibir la terapia, pues mejora, desinflama esa condición del dolor, se indica las recomendaciones, el cambio de calzado, el cambio de actividad que a veces tenemos y entonces el paciente empieza a sentir mejoría. Bueno, doctora, nos gustaría que usted le dijera al pueblo dominicano algunas recomendaciones para cómo mantener su pie sano y luego que nos dijera la localización de su empresa.
Bueno, la salud de los pies es algo que es importantísimo porque nos permite caminar, andar, bailar, correr, hacer ejercicio. Cuando los pies no funcionan, nuestra calidad de vida baja. Eso quizás no lo entendemos y le damos el menosprecio a los pies, porque como ellos son nobles, son fuertes y aguantan por mucho tiempo que los maltratemos, ellos aguantan, pero en el momento que se enferman nuestra calidad disminuye, merma y realmente nos sentimos muy mal. ¿Qué es lo recomendable? Bueno, lo recomendable es que nos evaluemos los pies, que nos hagamos limpieza profunda de los pies, que nos cortemos bien las uñas, que los hidratemos, que los tratemos con amor y cariño y que si en esa evaluación, en ese proceso encontramos alguna enfermedad, algo que va más allá de lo que podemos soportar, pues acudir al centro, ser evaluados, ser tratados y hacer el tratamiento con toda la paciencia que amerita. Pie Salud Dominicana queda ubicado ¿dónde? Pie Salud Dominicana está ubicado en Galerías 360, en la avenida J.F. Kennedy, en primer nivel, en el local 84. Hay un pasillo central, ahí estamos ubicados nosotros. Bueno, muy Estamos importante. desde de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, y los días domingos de 11 a 6:30 de la tarde. Bueno, amigos, ha sido la presentación de la doctora Doris Ramírez, directora general de Pro Salud, de Pie Salud Dominicana. A ella gracias por venir y a ustedes por mantenerse ahí. No se vayan porque volvemos con otro invitado. Gracias a ustedes.